Hola chicos, espero que hayan podido descansar en este tiempo de vacaciones, que no son pues las ideales, pues sí nos sirven de alguna manera como para recargar energía. Hoy vamos a trabajar un concepto nuevo en el sentido de que no lo habíamos tenido en cuenta en nuestro estudio de movimiento hasta el momento. Recordemos que estamos viendo el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? En ese movimiento hablábamos de ciertas características, como de que el movimiento tenía una trayectoria recta, en línea recta, que la velocidad era constante y por lo tanto no cambiaba, ¿cierto? Entonces es por eso que no teníamos en cuenta este concepto que es la aceleración, que es el que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué no lo habíamos tratado hasta el momento? Porque resulta que como nuestro movimiento uniforme y la velocidad es constante, pues digamos que este concepto de aceleración no tiene lugar. Ya van a ver ustedes por qué. Cuando hablamos de aceleración estamos hablando, para que lo tengan allá como en la cabecita, el concepto claro, corto, digamos, práctico, es cambio de velocidad. Entonces, al hablar de aceleración estamos hablando de un cambio en la velocidad. Es por eso que les digo que, digamos que no había sido necesario hasta el momento trabajar con este concepto, porque precisamente en el movimiento rectilíneo no había ese cambio de velocidad. La velocidad era constante y por lo tanto pues no, digamos, no habíamos tenido la necesidad de utilizar este término de aceleración. Sin embargo, en lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues sí lo vamos a utilizar mucho. De hecho, recuerden que cuando hablábamos del movimiento uniforme decíamos que era como muy difícil encontrar ejemplos concretos donde se mantenga todo el tiempo la velocidad, donde no hayan variaciones. Por lo tanto, en casi todos los movimientos está presente este nuevo concepto que es aceleración. Entonces, cambio de velocidad. El cambio de velocidad puede ser de dos maneras. Puede ser o para aumentar o para disminuir, ¿cierto? Entonces, uno puede tener un carro parqueado y ponerlo en marcha. Entonces está cambiando su velocidad de una velocidad cero en la que estaba a una velocidad en aumento, 10, 20, 30, 40 kilómetros por hora, la que sea. De igual manera, la aceleración también aplica para disminución de velocidad, o sea, siempre que haya un cambio de velocidad vamos a hablar de aceleración, indistintamente de si es un cambio para aumentar o para disminuir. Entonces, si tú vas en un auto y frenas, se detiene, también estamos haciendo una aceleración, aunque en ese caso ya vamos a ver más adelante que la aceleración es negativa. Digamos que los libros un poquito más viejitos hablaban de aceleración y desaceleración como para hacer la diferencia de cuando era aumentar y disminuir. Sin embargo, ya digamos lo más frecuente es que se utilice el mismo concepto de aceleración tanto para el aumento de velocidad como para la disminución de esta. ¿Listo? Un simbolito que utilizamos mucho en matemáticas es el simbolito que se llama delta, que es un triangulito. Y ese delta hace referencia al cambio. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir en términos matemáticos, digamos que ese concepto que les acabé de decir. Aceleración es cambio de velocidad. Y obviamente que ese cambio de velocidad ocurre con respecto al tiempo. Entonces, a medida que cambia la velocidad, el tiempo está transcurriendo. La aceleración va a ser precisamente ese cambio de velocidad dividido en el tiempo que transcurre en hacer ese cambio. Entonces, digamos que esta es la relación genérica para poder encontrar la aceleración. También se puede escribir de la siguiente manera: velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo que demora en hacer dicho cambio, o también en algunas ocasiones incluso el tiempo lo escriben, digamos, como en términos del tiempo final y del tiempo inicial. ¿Listo? Entonces, digamos que cualquiera de las tres funciona, de hecho expresan lo mismo, pero entonces vamos a trabajar aquí con esto. ¿Listo? BF va a ser entonces velocidad final. Esa velocidad final debe estar expresada en unidades de velocidad. Es decir, metros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, cualquier unidad de velocidad.
BI o B sub 0 también colocan en algunos libros, en alguna literatura. BI va a ser velocidad inicial. Y también debe estar expresado en unidades de velocidad. Y además deben tener las mismas unidades para poder operar aritméticamente aquí en la fórmula, que más adelante vamos a ver cómo se hace. Pero digamos que en el contexto del problema que vayamos a hacer, siempre debemos procurar, antes de ir a aplicar la fórmula, de ir a hallar la aceleración, mirar que las unidades correspondan. Y T va a ser el tiempo, que desde luego debe estar en unidades de tiempo, de segundos, horas, minutos, y también debe ser homogéneo con las velocidades. Entonces debe tener, aunque aquí ya hablamos de una sola unidad, porque estamos hablando de tiempo, segundos, horas, minutos debe corresponder con segundos, horas o minutos que se estén trabajando también en la velocidad. ¿Listo? Entonces, por ahora tenemos la relación matemática que nos expresa la aceleración. Digamos que identificar cada variable a qué corresponde. Entonces, velocidad final va a ser la velocidad con la que termina ese cambio de velocidad. Velocidad inicial va a ser la velocidad pues, que tiene al principio del movimiento o de ese cambio. Y el tiempo, pues el tiempo que van a hacer este cambio. ¿Listo? Otras cositas importantes, digamos, a manera de palabras claves que quiero que comprendan. Para que lo entendamos en el contexto de cuando vamos a resolver un problema. Entonces, por ejemplo, si nos hablan de que algo parte del reposo o está quieto y que se empieza a mover y a ganar velocidad, vamos a analizar inmediatamente que cuando nos están hablando de reposo o quieto, nos están hablando de velocidad inicial 0. 0 metros por segundo o 0 kilómetros por hora o 0 millas por hora, la unidad de la que estemos hablando, ¿listo? Y cuando nos dicen que algo frena y se detiene, inmediatamente lo vamos a asociar con velocidad final 0, porque quiere decir que algo que se estaba moviendo, es decir, que algo que lleva cierta velocidad, sea cual sea el número, frena y se detiene, quiere decir que su velocidad en el último instante va a ser 0. Entonces, si algo está quieto o en reposo, lo vamos a interpretar como velocidad inicial 0. Si algo frena y se detiene, lo vamos a interpretar como velocidad final 0. Y el resto pues ya es aprender cómo identificar las variables y resolver la situación que nos estén planteando. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, un auto viaja a 50 kilómetros por hora, frena y se detiene en 4 minutos. ¿Cuál es su aceleración? Listo. Entonces, primer paso, como siempre, vamos a leer nuestro problema y lo vamos a entender. Dice, un auto viaja a 50 kilómetros por hora. Frena y se detiene en 4 minutos. ¿Cuál es su aceleración? Entonces, segunda lectura y vamos a ir sacando nuestras variables. Un auto viaja a 50 kilómetros por hora. Quiere decir que eso nos hace referencia a la velocidad inicial. Listo. Frena y se detiene. Frena y se detiene nos está hablando de que la velocidad final es 0. Pues el auto se está deteniendo. ¿Listo?
en 4 minutos. Quiere decir que el tiempo que gasta para hacer este cambio de velocidad es 4 minutos y nos preguntan cuál es la aceleración. Entonces tenemos nuestra lista de variables, que es como el segundo paso. Tercer paso, debemos identificar que las unidades sean homogéneas. Miremos que aquí nos están hablando de kilómetros por hora y aquí nos están hablando de minutos, es decir, no podemos operar todavía porque las unidades no corresponden. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir estos minutos a horas para que nos quede la misma unidad. ¿Listo? Entonces 4 minutos a horas, puntico y rayita de conversión, minutos abajo, horas arriba, 1 hora 60 minutos, 4 por 1, 4, abajo nos queda 60, 4 dividido 60, 0,066 horas. ¿Listo? Una vez tenemos el tiempo y en horas también, pues simplemente sería aplicar la relación que corresponde a la aceleración. Entonces, lo importante es identificar las variables y ya el resto es muy sencillo. Vamos a ver. Nos dicen que la aceleración va a ser igual al cambio de velocidad en el tiempo o velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Si quieren no escriben esta, sino que me gusta escribirla porque digamos como que refuerza el concepto. El triangulito le acuerda a uno que estamos hablando de un cambio, entonces digamos que mantiene allí como el concepto fresquito. Reemplazamos velocidad final 0 menos de la fórmula velocidad inicial 50 kilómetros por hora dividido en el tiempo, que en este caso en hora nos da 0,066 horas. 0 menos 50 nos queda menos 50 kilómetros por hora y abajo, pues no hemos hecho nada, se mantiene el resultado. Pues, el resultado sería operar allí, que es una división, ¿no? Pues sería menos 50 dividido en 0,066 y nos da menos 757 757,57 y las unidades, que tal vez no les mencioné cuáles son las unidades de aceleración, que a kilómetros. Aquí no se cancelan porque en realidad es fracción, entonces está así. Entonces lo que nos queda es kilómetros y hora por hora nos da hora cuadrada. Entonces las unidades de aceleración, para que lo recuerden fácilmente, son como las unidades de velocidad, digamos metros por segundo, pero la unidad de segundo está al cuadrado, la de tiempo. Kilómetros por hora, pero la unidad que hace referencia al tiempo está al cuadrado. Entonces así se distinguen de las de velocidad. Las de velocidad no tienen cuadrado, las de aceleración tienen cuadrado. ¿Listo? Para que lo vean. Y este menos nos hace referencia a que la velocidad está disminuyendo. Por eso nos dio negativo. Claramente está muy en contexto con el problema, porque el problema nos dijo que había un auto que se estaba moviendo a cierta velocidad y frenó, es decir, la velocidad disminuyó. Pues digamos que este menos va muy en consonancia con el problema y lo que nos significa en términos físicos es una disminución de la velocidad. Entonces, siempre que estemos hablando de disminución de la velocidad, la aceleración nos va a dar negativo. Y si estamos hablando de un aumento de velocidad, la aceleración nos va a dar positiva. Pues para que lo recuerden. Si nos da aceleración negativa es disminución, si nos da aceleración positiva es aumento. Y de esta manera podemos encontrar fácilmente la aceleración de cualquier contexto que nos estén preguntando o de cualquier situación. Hacemos un último ejercicio.
no necesariamente tiene que frenarse o tiene que arrancarse, también puede ser un cambio. Digamos que uno va manejando y va a 40 kilómetros por hora y vio a una persona lejos y disminuye la velocidad a 20 kilómetros por hora. Esa disminución también se halla de aceleración. O por el contrario, pues a medida que uno va avanzando en carretera, digamos que va aumentando la velocidad, también hay aceleración. Les digamos, un ciclista va a 30 metros por segundo y al cabo de 40 segundos su velocidad es 60 metros por segundo. Punto. Calcula la aceleración del ciclista. Y en el ejercicio anterior nos faltó escribir la respuesta en palabras, ¿no? Entonces traten ustedes allá de imaginar cómo sería. Entonces era un auto que estaba frenando y nos preguntaban la aceleración. Entonces la respuesta quedaría algo así como: la aceleración del auto es de menos 757,57, creo que nos dio, kilómetros por hora cuadrado. ¿Listo? Esa podría ser la respuesta. Listo. Siguiente ejemplo. Un ciclista va a 30 metros por segundo y al cabo de 40 segundos su velocidad es 60 metros por segundo. Calcula la aceleración del ciclista. Listo. Hacemos segunda lectura y vamos sacando datos. Un ciclista va a 30 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial, 30 metros por segundo. ¿Listo? Al cabo de 40 segundos, o sea, pasados 40 segundos, eso es tiempo, ¿cierto? Su velocidad ya no es de 30, sino de 60. Entonces, velocidad final, 60 metros por segundo, ¿cierto? ¿Cuál es su aceleración? Listo. Identificamos variables, ya está todo bien. Miramos que las unidades correspondan. Entonces, metros por segundo, segundos, todas son homogéneas. En este caso no tenemos que hacer ninguna conversión. ¿Listo? Siguiente paso, aplicar ya directamente la relación. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final, 60 metros por segundo, menos velocidad inicial, 30 metros por segundo, dividido en el tiempo que demoró en hacer ese cambio, que fueron 40 segundos. 40 menos 30 da 30 metros por segundo. 40 segundos, no hemos hecho nada con él. Entonces, la respuesta va a provenir de hacer esa división. 30 dividido 40. 0,75 metros sobre, recuerden que aquí segundos con segundos no se cancelan porque hay una relación en sí. Aquí deberíamos poner un 1 porque no hay más unidad. Quedaría metros por 1 metros y segundo por segundo, segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración. Recuerden que las unidades de aceleración son como las de velocidad, pero con la unidad que hace referencia al tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y la respuesta en palabras podría quedar algo así como: la aceleración del ciclista es de 0,75 metros sobre segundo cuadrado. Pregunta, ¿por qué en este caso nos dio positivo y no negativo como nos había dado en el anterior? A ver si recuerdan lo que les acabé de decir. Entonces, en este caso nos dio positivo porque estamos hablando de un aumento de velocidad. Fíjense que iba de 30 a 60. Incluso matemáticamente al resolver pues nos da positivo. Y la interpretación física es que esa aceleración nos está hablando de un aumento de velocidad. Por eso nos dio positivo. ¿Listo? Entonces espero haya sido claro, chicos, y ya con esta información pues creo que es suficiente para que ustedes puedan resolver la guía que está anexa a nuestra primera actividad ya luego de este periodo de vacaciones. Espero que haya sido muy claro y que pues aprendan mucho, chicos. Chao.